¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, antes de empezar, quiero agradecerles porque estén aquí, porque estén viendo este video y por el apoyo que están dándole al canal. El día de hoy les traigo una historia que habla sobre una temática que dentro de lo que son las historias de terror es la temática que más miedo causa. Es sí, la temática por excelencia, la temática que es más densa, más pesada y la que causa más miedo y sugestión, ¿no?, en la gente. Y es el tema de las posesiones demoníacas. Em, Antes de empezar, también quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y le den like para que así YouTube nos recomiende a más personas. Como ya les dije, hoy les quiero hablar del tema de los exorcismos y em, les quiero traer un caso que se tiene como real, un caso que está documentado. Y es el caso de la posesión de la monja Jeanne Ferry, o Ferry. No sé cómo se pronuncia porque esto ocurre en la región que hoy en día sería Bélgica, pero en el momento en el que se dan esta- estos eventos es en el siglo XVI y en ese entonces esta región se conocía como los Países Bajos españoles porque era un área que estaba conquistada por el Imperio Español. Entonces, para efectos de la historia, esto está ubicado en los Países Bajos españoles. Em, eh, este caso se da entre los años 1584 y 1586 y el caso se comienza a documentar a partir del 10 de abril de 1584, cuando el archidiácono de la diócesis de Cambrai, que lleva por nombre François Boussiret, presentó a la posesa Gianne, que era una monja joven que estaba aparentemente sufriendo síntomas de una posesión demoníaca o de síntomas de estar siendo atormentada por algún espíritu maligno. Entonces él la presenta ante un obispo de nombre Louis de Berlaymont, que este se supone que le iba a bendecir e iba a orar por ella. Y efectivamente lo hace. Este arzobispo la observa, ve que sí se ve como decaída, que se ve que no está bien, y por precaución y por ayudarla, la bendice y ora por ella. Pero lastimosamente, al cabo de unos días, el estado de la chica empeora. Sus síntomas de posesión empiezan a hacerse como más marcados, más fuertes. Y debido a esto, ella es obligada a ir a una misa, y para posteriormente comenzar con el rito de exorcismo. ¿Y por qué digo obligado? Porque ella está presentando cierto rechazo por la religión. Eh, Tendía a discutir las bases de la religión, cuestionaba todas las enseñanzas, digamos, estaba como, eh, sí, tenía como sentimientos encontrados, por así decirlo, perdón, con la religión. Eh, Como que debatía las enseñanzas, estaba como inconforme con toda la temática religiosa y ya estaba empezando a sentir un rechazo por, por la religión, ¿no? Entonces por eso en la historia se dice que ella es obligada a asistir a una misa para comenzar posteriormente con el exorcismo. Cuando se lleva a cabo la primera sesión de este ritual, los sacerdotes, perdón, eh, pudieron saber el nombre de los demonios que atormentaban a esta chica. En la primera sesión ya lo sabían. Eh, el primer demonio que poseía a Yanne, el primero en manifestarse más bien, fue un demonio que dijo que su nombre era Amón, que según la demonología es un marqués del infierno que manda sobre 40 legiones de demonios. O sea que según la demonología es un demonio de alto rango. Eh, Dicen que es un demonio que cuyo nombre significa riqueza y por lo tanto una de sus, digamos, una de las cosas que causa la gente es que las induce a la avaricia. Dice también la demonología que este es un demonio que está identificado con el pecado del odio y que tiene el poder de conocer el pasado y conocer el futuro, y que además tiene la autoridad para reclamar las almas de aquellas personas que hayan pactado con él para conocer el pasado o el futuro.
Em, Sin embargo, en esta primera sesión de exorcismo, ellos logran sacar a este demonio que les acabo de describir de- del cuerpo de Jan, pero su estado, lejos de mejorar, empeoró. Al contrario, se puso súper mal, empezó a sufrir espasmos muy violentos durante la posesión, eh, gritaba, maldecía, rechazaba cualquier símbolo de la religioso, se burlaba de las oraciones, contradecía a los sacerdotes en sus oraciones, digamos, estaba presentando, por así decirlo, los síntomas más comunes de una posesión demoníaca, ¿no? Lo que es todo este rechazo por todo lo que sea eh, simbología religiosa. ¿Qué pasa ahora? Que el arzobispo se preocupa muchísimo por el estado de la chica y decide conformar una comisión de 4 sacerdotes, entre los que se encontraba el archidiácono, que fue quien la llevó ante el arzobispo, para intentar ayudarla a liberarse de estos demonios que la atormentaban. Durante este mes de abril, en el que están comenzando estos rituales de exorcismo para Yanne, ella fue llevada a peregrinar a distintos templos religiosos del sur, de lo que serían los Países Bajos españoles, en donde tuvo contacto con distintas reliquias religiosas, de estos objetos que supuestamente estaban bendecidos, que tenían poderes milagrosos, etcétera, y su estado parecía estar mejorando. Ella comenzó a estar mejor, dejó de estar tan agresiva, tan violenta, se veía más calmada, no tenía tantos cambios de humor, pero al cabo de un tiempo volvió a recaer. Durante el mes de junio, ya estamos en abril, ah, hay una pausa como en la historia y hay un salto en el tiempo hasta el mes de junio, en donde se vuelven a observar manifestaciones violentas de nuevo, los típicos espasmos. Se puso violento otra vez, digamos, pero esta vez estaba incluso peor porque empezó a presentar síntomas de anorexia, pues ella se negaba a comer, no quería comer, le costaba tragar los alimentos y eso obviamente la empezó a debilitar, empezó a estar muy delgada, empezó a estar demacrada, su estado de salud obviamente empeoró y llegó al punto en que intentó, digamos, quitarse la vida un par de veces. En una ocasión intentó arrojarse por una ventana y en otra intentó ahogarse en un río. Y bueno, por el estado en el que ella se encontraba, por todo lo que había sucedido, por la situación de ella, ¿no? Por los varios intentos de quitarse la vida, ella es, digamos, encerrada por su seguridad, por las monjas del convento, en una habitación en donde la tenían amarrada. Sin embargo, ella siempre encontraba la manera de escaparse de esta habitación. Eh, Janne comenzó a tener muchísimos cambios de humor, cada vez, digamos, su situación psicológica era como cada vez más y más extrema. Era como que cada vez más acentuado su cambio de humor, pasaba de la depresión a la rabia, del odio a la tristeza, era un sub y baja de emociones ella, ¿no? Entonces, eh, debido a que su situación iba empeorando cada vez más, se le asignó, digamos, a una monja para que la cuidara 24/7, para que estuviera pendiente de ella en todo momento. Eh, Durante casi un año eh, estuvieron realizándole rituales de exorcismo para tratar de ayudarla, pero ella no mejoraba. Estos rituales no estaban ayudando, seguía igual o peor, porque a medida que pasa el tiempo y claro, ella seguía en esta situación, su salud empeoraba y cada vez estaba más débil. Hubo un momento en el que Janne comenzó a decir que se le estaba apareciendo la Santa María Magdalena y que la hablaba y que la atormentaba y que no la dejaba en paz. Esto comenzó obviamente
causar, no sé si sospechas, pero sí le parecía extraño a los sacerdotes que ella se quejara de la presencia de la Santa María Magdalena, pero ellos asumieron que era probablemente porque a los demonios les molestaba, entonces la hacían a ella sentirse mal en vez de sentirse bien por la presencia de, este, de esta santa, ¿no? Eh, Ella empezó, como les digo, a manifestar que esta virgen, que esta santa, perdón, María Magdalena se le aparecía hasta que un día comenzó a decir que la Virgen, otra vez con la Virgen, perdón, que María Magdalena, la Santa María Magdalena, le está diciendo que revelara su secreto para poder liberarse, para que la pudieran ayudar. Pero ella no quería hablar. Los sacerdotes le pedían que dijera que secreto hablara, que se confesara para que se liberara de los pecados y los tenía. Ella no quería, no quería, hasta que un día no aguantó más y tuvo que contar la verdad. Resulta que Yanne en el pasado había realizado nada más y nada menos que 18 pactos demoníacos. Y además, para realizar estos actos demoníacos, una de las cosas que ella había recolectado eran hostias consagradas a pedido de los demonios. Ella, claro, al confesar esto, los padres se sorprenden, por supuesto, y entienden por qué una monja tan joven estaba sufriendo de estos ataques, de estas posesiones, ¿no? Bueno, los exorcismos continúan en el convento como venían a puerta cerrada. No se le había contado a nadie por fuera del convento de esta situación. Era un secreto que tenían las monjas y los sacerdotes. eh, no se lo habían contado a nadie del pueblo, por así decirlo. No querían que esto se supiera de momento. Y bueno, ellos continúan con estos rituales de exorcismo y empiezan a expulsar uno a uno los demonios, porque eran varios, hasta que quedan solo dos. Eh, Uno de ellos, de nombre Carga, que es descrito en algunas tradiciones como un demonio de la venganza y de la justicia, que puede ser, según la demonología, invocado para vengarse de los enemigos o de personas que han sido injustas. Básicamente este es un demonio cuyo poder o cuya autoridad es hacer daño a los injustos, básicamente, y ayudar a la gente a vengarse de sus enemigos. Um, y el otro demonio, y más fuerte, perdón, y el más importante dentro de esta historia, es un demonio de nombre Cornao, que según la demonología tiene el poder de cambiar a las personas, para mal por supuesto, y el poder de distorsionar la realidad de la gente. Este es como que el poder que tiene este demonio. Y según cuenta la historia, este es el primer demonio que posee a Yanne y que, aunque parezca loco, según esta historia, este demonio pasó a ser o a convertirse en una figura paterna, pasó a ser como el padre de Yanne, aprovechándose de que ella eh, no había tenido padre porque éste la abandonó cuando ella tenía 4 años. Entonces, a raíz de esta información que se sabe, los sacerdotes idean una nueva estrategia para deshacerse de este demonio. Y es que uno de los sacerdotes que formaba parte de esta comisión que les comenté que habían formado de 4 sacerdotes, que su nombre era Jean Mainset, eh, eh, le dijo durante el exorcismo a Yanne que él haría las veces de su padre, que él ocuparía ese lugar y que no se aferrara a este demonio que le hacía daño. Y eh, el, el otro sacerdote, quien fue el que la presentó al arzobispo, eh, le dijo que pasaría a ser como su abuelo. Digamos, imaginemos que dentro del exorcismo ellos intentan comunicarse con Yanne para que confiara en ellos y que ellos le prometieron que iban a cuidarla como si ella fuera hija de ellos, no, como si fueran familia. Entonces, de esta manera logran exorcizar a, a estos demonios, pero ocurre que en,
mientras se llevaban a cabo estos exorcismos, hubo un momento en que Yanne manifiesta que la Santa María Magdalena vuelve a aparecerse y le dice que cuando estos demonios abandonen su cuerpo, ella va a volver a su estado de niñez. O sea, ella va a volver a ser como una niña. Ellos no entendieron muy bien a qué se refería ella cuando ella les comenta este mensaje que le había dado la Santa María Magdalena, pero cuando llega el momento y por fin logran sacar a estos demonios del cuerpo de Yanne, ella se comienza a comportar como una niña. Efectivamente, ocurrió lo que, según esta historia, la Santa María Magdalena dijo que pasaría, que Yanne comenzó a comportarse como una niña de 4 años. Em, Dice la historia que cuando son expulsados por fin esta, estos demonios del cuerpo de Yanne, aparece una nota en la boca de Yanne. O sea, se manifiesta, digamos, una nota dentro de la boca de Yanne, se la sacan y resulta que en la nota que había dentro de la boca de Yanne había un mensaje de la Santa María Magdalena que decía que el arzobispo, quien fue el primero en bendecirla cuando se la presentan, debía cuidarla personalmente durante un año. Y era como la misión que le habían dado, ¿no? Entonces, eh, él empieza a cumplir esta misión que le había eh, dado la Santa María Magdalena y durante unos meses empezó a cuidarla personalmente, él se encargaba de verla todos los días, de estar pendiente de ella, de alimentarla y todo. Pero resulta que cuando el padre empieza a, digamos, a dejar de atenderla, como que a delegar esas tareas a otras personas, digamos, ya no le daba la comida a él, sino que se la daba una monja. Ya él no estaba 100% a cargo de ella todo el día. Entonces, cada vez que él intentaba como eh, delegar las tareas, ella comenzaba a sufrir ataques demoníacos. No la poseían, pero sí la atormentaban. Ella comenzaba a escuchar voces, se sentía mal, comenzaba de nuevo a sentirse triste y, y como que volvía a sentirse atormentada. Entonces, esta situación de que cada vez que el padre, digamos, de alguna manera incumplía con la encomienda de la Santa María Magdalena, eh, era la prueba de que este encomienda era real, ¿no? Em, y bueno, ya para finales de agosto del año em, en 1586, ya finalmente Jan puede incorporarse de nuevo a su vida convencional dentro del convento. Los padres empiezan a especular que quizás eh, esto de que los demonios la seguían atormentando a pesar de que ya los habían expulsado de su cuerpo, se debía a que Janne no era del todo inocente porque había pactado con ellos y digamos tenía que cargar con esa cruz por ese pecado, ¿no? Em, y que por eso debía como pasar por este año que fue como una prueba para ella, para redimirse ante Dios y por fin estar en paz. Em, ya luego ella pudo hacer su vida normal, como les digo, dentro del convento y el arzobispo le propone plasmar en escrito su historia para que sirviera como prueba de la existencia de Dios y de estos demonios y que eso reafirmara o sirviera para reafirmar la, la fe de la gente en la religión, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en esta época habían muchas guerras, todavía habían, se quería reafirmar el catolicismo o el cristianismo dentro de la sociedad. Entonces, estos relatos, estas historias servían para que la gente creyera
cada vez más en Dios, ¿no? Básicamente. Eh, Al final, la monja Yanne pudo hacer su vida tranquilamente, eh, pudo, sí, dedicarse a hacer su vida como una monja normal y muere ya anciana en el convento. Em, y este es el final, ¿no? De la historia de la monja Yanne Ferry. Es un relato súper antiguo, como pueden ver, pero creo que es bastante interesante y creo que, que ese plot twist, como se dice, de que se descubre que ella había pactado, tenía 18 pactos demoníacos y que además un demonio que la había poseído se había convertido como en su padre, en secreto, por así decirlo. Eh, Creo que es un giro bastante inesperado que ni yo cuando estaba investigando acerca de esta historia, ni ustedes se lo habrían esperado jamás. Eh, y bueno, esta es la historia que quería traerles hoy. Espero que la hayan disfrutado, espero que los haya entretenido y que los haya asustado, aunque sea un poco. Eh, y más allá de ser aterrador esta historia, creo que es interesante. Como siempre, gracias por estar acá, gracias por estar apoyando el canal. Les recuerdo que por favor se suscriban y le den like al video para que YouTube lo recomiende. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en un próximo video. Yo soy Henry y que tengan buenas noches. Bye bye.